dormir. Y algunos de ustedes a las 12 se duerman, a la 1 tal vez algunos de ustedes. Entonces todavía no es hora de dormir. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hemos estado hablando los últimos miércoles? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Vayan conmigo a Efesios. Efesios. Es importante equiparnos en la vida. Nosotros muchas veces, cuando nosotros salimos de la casa, ¿verdad que salimos bien vestidos? ¿Verdad? ¿Quién sale mal vestido de la casa? Hay veces, pero esas veces nosotros no vamos a ningún lugar importante, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, voy a salir, entonces uno viene y dice, ok, se pone la ropa bonita, primero se baña. ¿Quién se baña aquí? Todos, todos van a decir que sí, ¿va? Pero tal vez uno que otro ahí de vez en cuando no se baña. Pero uno dice, voy a salir, entonces uno se baña, uno se arregla, se alista, se pone su buena ropa, se ve en el espejo 10,000 veces y dice, ok, ya todo está cheque. Y antes de salir de la casa, una vez más me voy a ir a ver el espejo. Y dice, ok, estamos bien. Y ahí salimos por la puerta. Nosotros normalmente, todas las personas, cuando vamos a algún lugar, cuando vamos a salir, nosotros nos arreglamos al 100%, tal vez al 150% a veces. Y es importante para nosotros eso. Imagínense cuánto más importante estar bien equipados y bien arreglados del lado espiritual. Porque muchas veces nosotros no pensamos en eso, nosotros no pensamos en tal vez en nuestra vida espiritual mucho. Nosotros pensamos en lo natural porque vivimos en lo natural, vemos todo. Lo físico es más fácil pensarlo así porque obviamente estamos viviendo en un mundo así. Entonces, pero hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual es muy importante porque todo lo que nosotros vemos en este mundo natural proviene de ese mundo espiritual. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Dios es espíritu y cuando Él creó el mundo, Él siendo espíritu, creó un mundo físico de un punto de palabras espirituales. Entonces, al saber eso, nosotros sabemos que hay un mundo mucho más importante y ese mundo es el mundo espiritual porque de ese mundo es donde venimos nosotros. Entonces, es muy importante, más como hijos de Dios, ¿verdad? Arreglarnos espiritualmente hablando, estar listos, estar equipados, y de eso se trata la armadura de Dios. Si nosotros no estamos bien equipados, si nosotros no nos ponemos cada cosa que nos tenemos que poner, lo que está diciendo la Escritura, es muy fácil fracasar. Y cuando no hacemos esto, muchas personas dicen, pues es muy difícil la vida de cristiana, y sí es difícil cuando uno no hace esto. Pero cuando uno hace esto y uno se pone la armadura, es muy fácil, es muy simple, porque ya está equipado, ya está listo. Entonces cuando vienen cosas espontáneas, cosas que uno no espera, uno ya está listo, entonces dice, ok, y no es tan difícil, no es complicada la cosa. Pero cuando uno no está equipado, imagínense un soldado en la guerra sin su escudo, sin su espada, a nada va. Sin escudo va a morir y sin espada a morir también, ¿verdad? Porque no va a poder atacar, no va a poder hacer su trabajo. Entonces es muy importante equiparnos como se debe. Y aquí en Efesios 6, y vamos a volver a empezar desde el versículo, vamos a empezar desde el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y nosotros hablamos de esas dos cosas en los últimos 2 miércoles. Nosotros hablamos acerca, ¿verdad?, del cinturón, el cinturón de verdad, ¿verdad?, o la faja de la verdad, que nosotros nos aseguramos que tenemos esa faja porque ahí es donde nosotros tenemos una respuesta a lo que viene hacia nosotros, porque la verdad siempre gana.
Entonces, hablamos de eso y también hablamos de la coraza de justicia, de ir caminando con nuestra, ¿verdad? Con nuestra cabeza en alto y caminar con ese orgullo de ser hijo de Dios, que nosotros somos justos en los ojos de Dios, y como Jesús nos ha hecho justos por derramar su sangre, por morir en la cruz, nosotros podemos caminar con el privilegio y el derecho de merecer todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y de ahí, hoy lo que vamos a tocar es lo siguiente. Dice, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, ¿quién aquí a veces cuando anda en la casa, anda descalzo, honestamente? ¿Verdad? Hay algunos, o tal vez muchos, que nosotros andamos por la casa descalzos. Porque nosotros conocemos, ¿qué? Nuestro territorio. Nosotros conocemos nuestra casa y nosotros decimos, pues va a estar bien si yo ando sin zapatos. Va a estar bien si ando descalzo en mi casa, porque yo conozco el piso, yo conozco quién barre y quién trapea. Tal vez algunos no andan caminando descalzos en la casa porque dicen, me gusta andar mejor, ¿verdad? Con chancletas o con algo en los pies. Pero normalmente nosotros siempre estamos listos para ir. Si nosotros sabemos dónde vamos a caminar, nosotros nos ponemos en los pies lo necesitado para andar ahí, ¿verdad? Si nosotros salimos de la casa, vamos a salir con zapatos. Si nosotros, por decirlo, salimos a un evento de gala, nosotros nos vamos a poner, ¿qué? Zapatos bonitos, ¿verdad? Bien lustraditos. Nosotros, si vamos a ir tal vez a jugar deporte, nosotros vamos a ir ¿con qué? Con tenis, o vamos a ir con algo que nos va a ayudar a ejercer ese deporte. Nosotros nos vamos listos, nos vamos preparados, nosotros vamos calzados con lo que vamos a necesitar para poder enfrentar lo que vamos a enfrentar en ese día. Entonces es muy importante esta parte. ¿Por qué? Y no solo está hablando, lo está usando aquí Pablo como un ejemplo, como un punto de vista. Muchas veces es importante, nuestros pies son importantes porque nos movilizan de un punto A a un punto B. Es muy importante, nuestros pies son muy importantes en la vida, porque nosotros tenemos que ir de aquí para allá. Nosotros tenemos que llegar a lugares, nosotros tenemos que tener una visión para saber qué es lo que vamos a hacer y llegar a ese punto. Y entonces a esto se está refiriendo Pablo. Es muy importante saber a dónde uno va, a dónde vas y cómo vas a enfrentar. ¿Estás preparado para poder enfrentar todo a dónde vas a ir o no? Y es un punto en donde nosotros tenemos que fijarnos muy bien qué es lo que estamos representando. Nosotros vamos a representar lo que nosotros hemos idealizado en nuestra mente. Nosotros vamos a ir hacia lo que nosotros pensamos son nuestras metas o nuestros enfoques en la vida. A eso vamos a ir y hacia eso nos vamos a movilizar en la vida. Entonces, ¿con qué estamos calzando nuestros pies? ¿Con qué estamos calzando nuestros movimientos? ¿Con qué estamos calzando ese enfoque y esas metas en la vida? ¿A dónde vamos en la vida? Aquí Pablo está diciendo, nosotros debemos de ir con el enfoque de llevar el evangelio de la paz. En sí está hablando del evangelio, lo que ha hecho Jesús por nosotros. Está hablando acerca de todo lo que Jesús hizo en la cruz, la sangre que Él derramó para que nosotros pudiéramos tener una buena vida aquí en la tierra, para que nosotros no solo fuésemos salvos para ir al cielo, sino que nosotros pudiéramos andar aquí en la tierra en victoria. Entonces, si nosotros nos calzamos nuestros pies con el evangelio, ¿cómo va a verse nuestra vida? ¿Cómo debería de verse nuestra vida? ¿Cómo va a vernos la gente que nos rodea en la vida? Son puntos muy importantes porque dependiendo de nuestras palabras y nuestras acciones, eso va a determinar en realidad de qué estamos calzando nuestros pies. Eso va a determinar cuáles en sí son nuestras metas muchas veces y cuáles son nuestros enfoques. Porque si no es el evangelio
que está dirigiendo nuestros movimientos, nosotros no vamos a actuar en sí como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que cambia nuestra vida. El Evangelio es lo que causa que por dentro todo se transforme. Y cuando eso se transforma, nosotros vamos con ¿qué? Una actitud diferente. Nosotros vamos con palabras que no son las mismas que usamos antes. Nosotros somos alguien completamente diferente y nuestra meta en la vida es para poder impactar a otros. Quiero que vayan conmigo a Isaías 52:7. Isaías 52:7. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ok, entonces es importante porque se trata de un mensaje que nosotros cargamos y nosotros llevamos al mundo. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata, del qué estamos calzando nuestros pies, cuál es nuestro mensaje al mundo, cuál es mi mensaje diario como persona, qué es lo que yo estoy representando, qué es lo que yo estoy hablando, qué son mis acciones y qué es lo que la gente puede ver acerca de mi vida para poder decir, esta persona en sí tiene un buen mensaje, o esta persona en sí, es que esta persona no me quiero llevar muy bien con esta persona. Entonces, la gente empieza a formar ideas acerca de nosotros dependiendo de cuál mensaje es el que nosotros llevamos. Entonces, mi pregunta a ustedes hoy es, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es su mensaje como hijo de Dios? ¿Cuál es su mensaje como hija de Dios? El mensaje en sí no es solo lo que vamos a hablar, sino que también lo que vamos a actuar en la vida diaria. No importa dónde estemos, no importa dónde vamos, ¿cuál es el mensaje? Y no solo es cuando nosotros estamos afuera de la casa, no solo es cuando nosotros andamos en la calle, sino que es algo que tiene que tomar origen desde mi tiempo a solas. Porque lo que yo hago cuando estoy solo, eso es quien soy yo verdaderamente. Lo que yo hago cuando no hay nadie, esa es la persona quien soy yo en realidad. ¿Por qué? Porque yo tengo más confianza cuando no hay nadie. Yo digo, bueno, nadie más me está viendo. Nadie me está viendo, entonces muchas veces uno hace cosas cuando está solas que cuando nadie más está. O tal vez nosotros hemos llegado a un punto donde no somos así ya. Porque debe de llegar a un punto en nuestra vida donde nosotros somos la misma persona cuando estamos a solas que cuando estamos con las personas. Porque a ese punto es donde Dios quiere que nosotros lleguemos en la vida. Dios quiere que lleguemos al punto de que nosotros no estamos guardando secretos. En otras palabras, un secreto es, bueno, yo hago esto a solas, pero porque nadie más me está viendo. Entonces Dios quiere que nosotros lleguemos a un punto donde nosotros somos los mismos cuando estamos a solas que cuando estamos con las personas. Y eso, el mensaje, toma origen cuando yo estoy a solas. ¿Por qué? Porque lo que yo hago solo determina mucho de mi vida. Entonces, si yo estoy solo, si yo estoy pasando mi tiempo con Dios, si yo platico, si yo hablo con Dios, si yo paso tiempo en su palabra, si yo dejo que Él influencia mi vida, si yo dejo que Él transforme mi vida, eso vaya dirigiendo mi vida, pero desde el punto donde yo estoy, donde no hay nadie más. Entonces quiere decir que cuando ya salgo y ya estoy alrededor de otras personas,
lo que va a salir de mí es lo que yo he puesto dentro de mí. Donde nosotros pasamos nuestro tiempo, tarde o temprano eso va a salir de nosotros. No sé si se han dado cuenta algunas veces cuando ustedes tal vez han visto ciertas películas o escuchado cierta música, tarde o temprano, sin pensarlo, eso está rebotando en nuestra mente y no nos damos cuenta. Tarde o temprano, muchas veces esas cosas influencian nuestra forma de caminar en la vida. Tarde o temprano. Y eso sale de nosotros. Mi ejemplo favorito son películas de miedo. Si nosotros miramos muchas películas de miedo, hay veces que nosotros en ciertas situaciones nos da miedo por la misma película de miedo que nosotros vimos. Entonces, en donde nosotros pasamos nuestro tiempo, eso es lo que vamos formando dentro de nosotros como un mensaje que nosotros vamos caminando y actuando en la vida. Entonces, lo que entra a nosotros va a salir. Pero ¿qué es lo que estamos dejando entrar a nosotros para formar ese mensaje? ¿Estamos dejando que cosas que no deberían de entrar vengan a formar ese mensaje? Hay cosas que nosotros no podemos evitar. Hay cosas que nosotros vemos todos los días. Nosotros nos enfrentamos todos los días a ciertas cosas. Pero estamos viniendo con la palabra de Dios y haciendo el esfuerzo para que la misma palabra de Dios venga a tomar el mensaje más grande para poder venir a sacar todo lo que no debe de estar ahí. Para que yo termine o yo pueda terminar caminando dentro del plan y propósito de Dios para mi vida. Porque si yo no paso tiempo con Dios, lo que va a pasar es que yo voy a flotar por la vida. Lo que va a pasar es que yo vengo y que cualquier idea que se me viene a la mente, yo, voy a perseguir eso, sin venir a consultarlo con Dios porque no he pasado tiempo con Él y no he pasado tiempo en su palabra. Y yo voy formando mi propio mensaje, flotando por la vida, sin ninguna dirección. Pero cuando yo paso mi tiempo en la palabra de Dios, lo que empieza a pasar es que la palabra de Dios termina siendo mi mensaje, el mensaje de mi vida y el mensaje que yo estoy mostrando, el mensaje que yo estoy hablando, el mensaje que yo estoy proclamando y declarando día tras día. Y no solo con mis palabras, muchas veces nosotros enfocamos tanto las palabras, pero nuestras acciones muchas veces hablan más que nuestras propias palabras. Lo que nosotros hacemos a diario, quieran o no, ustedes tienen miles de ojos viéndolos. Nosotros tenemos personas que nos están viendo a cada rato y tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero ellos están viendo cómo actuamos, están viendo qué es lo que hacemos en nuestra vida diaria y nuestras acciones van a hablar mucho más que nuestras propias palabras. Lo que nosotros hacemos muchas veces es lo que la gente empiezan a decir, ese es el mensaje de esa persona. Esa es la vida de esa persona. Y no pueden decir que no, porque nosotros conocemos tanta gente en el mundo. Nosotros vemos tal vez estrellas del cine, cantantes famosos. Y nosotros decimos, pues la vida de esa persona no es una vida muy buena. Ellos andan en cosas que no deben de andar, pero el mensaje de la vida de ellos es evidente por lo que ellos hacen y las acciones que ellos toman en su vida. Entonces, y no es mucho lo que tal vez algunas cosas que ellos dicen, pero más lo que ellos hacen. Nosotros decimos, wow, esa persona en sí no está viviendo una muy buena vida. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros empezar a moldear el mensaje que nosotros vamos a expresar? En otras palabras,
¿Qué vamos a decidir? ¿Con qué vamos a decidir calzarnos? ¿Qué vamos a decidir ponernos en los pies cada vez que nos levantemos por la mañana? ¿Vamos a decidir ponernos algo que no nos va a ayudar? ¿O vamos a decidir ponernos algo que sí nos va a ayudar? Porque de nada me va a servir ponerme un par de tacos de fútbol para ir a una graduación de la universidad, ¿verdad? ¿Me va a servir? Va a ser un poco incómodo y saber un poco raro. De nada me va a servir ponerme unos zapatos bien bonitos de gala para ir a jugar voleibol. De nada me va a servir. Entonces, ¿cuál es nuestro calzado? Y nos estamos poniendo el calzado que deberíamos de ponernos para ayudarnos más en la vida. Nos estamos poniendo un calzado que no nos va a ayudar para nada en la vida. De eso se trata. Porque si yo me pongo algo que no me va a ayudar, más bien me va a perjudicar. Entonces, si yo me estoy poniendo el evangelio, yo estoy llevando el mensaje que debo de llevar. Yo estoy diciendo, no, esto es mi vida. Porque la decisión es esa. Esto va a ser mi vida. Esto va a ser mi vida. Y cuando yo adopto esto como mi vida, yo estoy ya decidiendo cuál va a ser mi mensaje. ¿Qué es lo que voy a empezar a caminar? ¿A dónde me voy a dirigir yo? ¿Cuál va a ser mi meta, mi enfoque en la vida? Y eso en sí va a empezar a tocar la gente que nos rodea. Por eso en Isaías nos está diciendo lo que nos está diciendo. Qué bellos son los pies que cargan buenas noticias. ¿A quién le gustan buenas noticias aquí? A mí me encantan buenas noticias. Mira, y cuando yo tenía 11 años, por ahí, creo, 11 años, 10 años, yo me acuerdo que yo por años yo le decía a mis papás, yo quiero un hermanito. Yo les decía, yo quiero un hermanito, yo quiero un hermanito. Entonces ellos me decían, tienes que orar por un hermanito. Entonces, ok, yo voy a orar. Entonces yo estuve orando por un hermanito por muchos años. Cuando tenía 10 años y medio por ahí, vinieron mis papás y nos dijeron a mí y a mis dos hermanos que iban a tener un niño, y eso es Josiah. Entonces, esa era una buena noticia. ¿Por qué? Porque yo ya años venía esperando y queriendo un hermanito. Entonces, buenas noticias normalmente son cosas que nosotros hemos estado ¿qué? Esperando. Buenas noticias es aquello que tal vez hemos querido, es aquello que hemos estado imaginando, pensando. Esas son buenas noticias cuando esas cosas pasan. Entonces, por eso son benditos los pies de los que cargan buenas noticias. Porque nosotros, ¿qué? Cuando alguien nos da una buena noticia, nosotros hasta casi los queremos abrazar muchas veces. ¡Ay, sí! Decimos nosotros, estamos tan emocionados. Porque el que carga y que trae buenas noticias, ese es el que nos ha traído felicidad a nuestra vida. ¿Se dan cuenta de eso? Una persona que nos trae buenas noticias nos acaba de traer felicidad a nuestra vida por algo que ellos dijeron o por algo que ellos nos mostraron. ¿Alguna vez alguien les ha mostrado, tal vez les han dado un regalo y usted no se lo esperó, ni era su cumpleaños, pero le dio algo y usted, wow, esa es una buena noticia? Le trajo alegría. Una buena noticia es aquello que nosotros decimos, ay, esta persona hizo algo increíble. O esa persona me trajo una noticia que no me esperé, que era algo muy bueno. Y por eso son benditos los pies de aquellos que traen buenas noticias. Porque ellos son aquellas personas que están presentes para traerle gozo y alegría a la vida de otro. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios, cuando leemos, que los pies deberían de estar calzados con el evangelio de la paz. Porque paz va acoplado con alegría. Cuando hay paz, uno está alegre. ¿Se dan cuenta? Cuando yo tengo paz y yo estoy tranquilo, yo estoy alegre. Porque yo sé todo está bien. Pero yo debo de dirigir eso en mi vida. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras propias vidas de si vamos a vivir en paz y en tranquilidad o si no.
es nuestra decisión. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo que Él hizo por nosotros. Jesús murió en la cruz por nosotros, nos dio todo, Él nos dio la paz, nos la entregó. Y como nos entregó eso, ahora nosotros somos responsables por lo que vamos a hacer con esa paz. O nosotros la tomamos como de nosotros, o ¿qué? O no la tomamos y la dejamos ahí. No, yo no voy a tomar eso. Muchas veces estamos en esa lucha de que sí, de que no, de que sí, de que no, con lo que Dios nos ha dado. Y si nosotros simplemente decimos sí, lo voy a tomar todo, ahí es donde nosotros sabemos que todo va a estar bien. Porque ahí es donde nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que si nosotros le entregamos todos nuestros problemas, si le entregamos todas nuestras preocupaciones a Dios, deberíamos de tener paz. Es una promesa de la palabra de Dios. Entonces, si yo hago, en otras palabras, si yo adopto esto como mi mensaje y esto termina siendo el mensaje de mi vida, si entra a mi vida y eso me empieza a cambiar, ¿saben qué? Mis preocupaciones se lo doy a Dios. Quiere decir que yo voy a tener paz. Eso quiere decir que yo voy a tener gozo, voy a ser alegre. Automáticamente yo acaba de decidir que yo iba a ser una buena noticia. Nosotros somos los que terminamos siendo las buenas noticias. Yo termino siendo una buena noticia. En otras palabras, lo que yo hago, lo que yo digo, cómo yo soy yo con las personas, cómo actúo yo con las personas, yo soy una buena noticia para ellos. En otras palabras, cuando la gente me ve desde lejos, dicen, ahí viene la buena noticia, ahí viene algo bueno, porque yo ya he adoptado la palabra de Dios para mi vida. Y ahora todo el mundo me conoce que esta persona es una persona de calidad. Esta es una persona que siempre tiene algo bueno, siempre tiene algo que quiere expresar, que es algo que me va a ayudar. ¿Quiénes conocen personas así? Que usted ve a esa persona y dice, ay, que me alegra ver a esta persona. ¿Saben qué? Es que esa persona es una buena noticia en su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque si no es el punto de que nosotros queremos que la gente nos ve en esa forma. No. Es simplemente el hecho de que nosotros queremos vivir la vida que Dios que ha creado para nosotros. Y Él ha creado para que nosotros tuviéramos la capacidad de ser una buena noticia aquí en la tierra. Y al vivir esa buena noticia, y al vivir como buena noticia, yo puedo venir y impactar la vida de otra persona. Yo puedo venir y causar que otra persona quiera lo que yo tengo. ¿Cuántos de ustedes, si ustedes tuvieran un amigo o una amiga que tuviera $1 millón, vamos a decir dólares mejor, $1 millón, ¿cuántos de ustedes quisieran lo que ellos tienen? O un poco de lo que ellos tienen. ¿Qué? Sí, ¿verdad? Es obvio. Tienen $1 millón, me va a dar un poquito, ¿verdad? ¿Sí o no? No se quedan callados, ustedes saben que es cierto. Si su amigo o su amiga tiene $1 millón, ¿usted qué? Usted va a querer lo que ellos tienen, ¿o no? No me digan que no. Nosotros siempre cuando algo bueno le pasa a un amigo o una amiga, nosotros, yo quisiera que eso me pasara a mí, decimos nosotros. Y no es mentira, todos lo hacemos. Quiere decir, estoy usando eso como ejemplo, si nosotros somos buenas noticias y nosotros vivimos este mensaje, nosotros adoptamos este mensaje, nosotros terminamos siendo buenas noticias. Aquellas personas que no conocen de Dios o necesitan de Dios, van a ver lo que nosotros tenemos y van a decir, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero lo que ella tiene. Eso es lo que termina pasando. Y cuando nosotros empezamos a caminar eso, nos levantamos en la mañana. No, hoy voy a caminar con Dios. Señor, te doy gracias. Y así, esta es la mejor forma de empezar un día. No es despertarse y, bueno, hoy me toca leer 3 capítulos de la Biblia hoy. No, es levantarse y decir, Señor, te doy gracias por este día es el día que tú has hecho, va a ser un gran día. Y no importa si me caí de la cama al levantarme, pero va a ser un gran día. Y nosotros empezamos el día enfocados
en aquel que nos ha salvado. Y nosotros dejamos que nuestro día sea dirigido por Él. Y cuando es dirigido por Dios, ahí es donde nosotros empezamos a permitir que el mensaje de nuestro día sea ese mensaje de buenas noticias. Entonces mi pregunta y el desafío para nosotros es este. Vamos a permitir y vamos a decidir permitir que Dios empiece a transformar nuestra vida, porque nosotros no podemos transformar nuestra vida. Así de simple se los pongo. Yo he tratado de cambiar muchas cosas en mis propias fuerzas. Yo fallo y fallo y fallo. Cuando me di cuenta de eso, tuve que fijarme en que Jesús es el que ha cambiado y transformado mi vida. Es con la ayuda de Él que yo puedo seguir adelante. Entonces, vamos a decidir permitir que Jesús venga y nos ayude a transformar para que el mensaje de nuestra vida y lo que nosotros somos para la vida de otros son buenas noticias o no, porque es una o la otra. O sea, podemos hacer buenas cosas, podemos hacer buenas obras para la gente que nos rodea, pero hay una buena forma de hacerlo, una mala forma de hacerlo. Si la mala forma de hacerlo es si nosotros estamos esperando a través de nuestra buena obra que la gente nos quede viendo y decir, wow, qué increíble lo que esa persona hizo. La mayoría de gente que hace cosas buenas es para que la gente los halague de esa forma. Pero cuando nosotros realmente hemos adoptado el mensaje de Dios, nosotros no estamos haciendo cosas bonitas y cosas buenas para que la gente diga que nosotros somos grandes personas. No. Estamos haciendo eso del puro amor y el puro hecho de que Él ha transformado nuestras vidas y eso sale de nosotros naturalmente sin tener que esforzarnos a hacerlo. Y ahí es donde realmente nosotros terminamos siendo buenas noticias. Cuando de nosotros sale naturalmente el hecho de poder venir y actuar en una buena forma, de venir y decir cosas que van a cambiar la vida de otra persona, que van a impactar en una buena forma la vida de otra persona. Cuando esas cosas salen naturalmente, ahí es donde verdaderamente nuestra vida ha sido transformada y nosotros estamos caminando como una buena noticia. Cuando la gente nos ve van a decir, wow, esta persona, wow, qué increíble. Yo quiero escuchar de lo que ellos tengan que decir. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús caminaba en la tierra, cuando Él llegaba a un lugar, había una multitud de gente siempre? Porque ellos entendían y ellos miraban las buenas noticias que Jesús cargaba con Él por donde quiera que Él iba. Donde Él iba, siempre era una buena noticia. Imagínense el impacto que nosotros tuviéramos en nuestras vidas diarias si simplemente nosotros cargáramos ese mismo mensaje cuando nos levantamos todos los días. ¿Saben qué? Este mundo cambiaría así, ¿va? Si cada persona cargara el mensaje como se debe de cargar. No por ganancia propia, sino por lo que Él ha hecho en uno. Y eso empieza con esto. Estas buenas noticias son las que deben de salir de mí. Pero no van a salir de mí si yo no las pongo ahí primero. Para que algo salga de mí, yo tengo que dejar que entre primero. Es lo mismo con la mayoría de cosas en la vida. Si nosotros estamos estudiando en el colegio, en la universidad, ¿qué? Lo que aprendemos va a salir de nosotros, pero lo que no hemos memorizado solo para el examen no se queda con nosotros. Es lo mismo con la palabra de Dios y aún más. Cuando nosotros dejamos que esta palabra entre en nuestras vidas, en el momento más inesperado muchas veces va a salir de nosotros y nosotros vamos a decir, wow, ¿de dónde salió eso? Pero era porque nosotros le dedicamos tiempo a eso y dejamos que eso entrara para que en el momento debido saliera de nosotros. Y eso empieza a dirigir nuestras acciones, nuestras palabras, cómo nosotros tratamos a la gente y nosotros empezamos a caminar
ese evangelio de la paz. Y saben que cuando caminamos caminamos llevando ese mensaje de paz a las personas, va acompañado con alegría. Y eso quiere decir que la gente van a recibir buenas noticias de nosotros siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has dado, Señor. Nos has dado tu palabra, Señor, para que pueda entrar y cambiar nuestras vidas, Señor. Para que pueda ser sembrada, Señor, dentro de nuestros corazones, Señor. Para que pueda brotar, Señor, y ser fructífera en nuestras vidas, Señor. Para que nosotros podamos empezar a caminar, Señor. Y actuar, Señor, y hablar de acuerdo, Señor, a lo que tu palabra nos ha mostrado, Señor. No porque nosotros estamos matándonos, tratando de hacerlo en esa forma, pero porque tú has transformado nuestra vida y ha causado un cambio para que de nosotros salga naturalmente actuar y hablar de acuerdo a tu palabra, Señor. Y en esa forma, Señor, te damos gracias que nosotros, tú nos estás llevando en ese camino, Señor, donde nosotros, Señor, estamos llevando, Señor. Nosotros estamos llevando el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Nosotros estamos llegando a esas metas, Señor, que tú has formado para nuestras vidas, Señor, esas metas, Señor, que son específicas y especiales para nuestras vidas, Señor. Señor, te doy gracias por cada persona aquí, Señor, por cada joven, Señor. Señor, te doy gracias por que les estás mostrando y revelando, Señor, cómo es tu amor de grande para ellos, Señor, pero cuánto es de grande ese amor que tú has derramado dentro de su corazón para que más bien eso pueda empezar a fluir de dentro para afuera en la vida de ellos, Señor, para que ellos puedan ser esa buena noticia, Señor, para la vida y la vida, Señor, de los que lo rodean constantemente. Señor, te doy gracias por esto, te doy gracias por la vida de ellos, Señor, gracias por tu amor, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Gloria a Dios.